su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Agradezco a Dios, hermanos, que nuevamente me permite que llegue hasta sus hogares a través del estudio de la lección de la escuela sabática en este día lunes 10 de junio, que por la gracia de Dios nuevamente lo voy a desarrollar aquí con mis queridos pastores John Lopera y Rafael Pérez. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, por la gracia de Dios, pastor, contento de compartir nuevamente con usted estas hermosas lecciones. Muy bien, gracias, agradecemos al Señor y también a usted que esté aquí en nuestros estudios. Nos hemos gozado toda esta semana, de verdad, grabando para programas de televisión y radio y aquí ayudándote con estas lecciones de escuela sabática. Ya te estamos invitando, te voy a invitar públicamente para que mudes tus oficinas aquí, a la Florida. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes, hermanos y amigos? Qué bonita combinación sería esa. ¿Qué les parece, hermanos, este pastor? Miren, no, mejor no. Vamos a entrar al tema, hermanos. Vamos a orar. Pastor Lopera, ¿qué le parece hacer la oración? Muy bien. Amén, así es. Padre Celestial, gracias por nuevamente darnos el bendito privilegio de poder desarrollar estas lecciones. Queremos pedir una bendición muy especial, Señor, por nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación en el día de hoy, que van a estar escuchando esta lección. Bendígalos a ellos también, sus hogares, sus familiares, sus seres queridos, para que ellos también puedan, junto con nosotros, desarrollar una fe que nos va a mantener fuertes, firmes y fieles cuando venga el tiempo de angustia sobre esta tierra. Padre, oramos también para que usted nos ayude a que podamos desarrollar esta lección, denos espíritu de sabiduría, entendimiento, y que sea el Espíritu Santo el que ponga en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios, palabras de vida eterna para este tiempo del fin. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ayer nosotros vimos cómo la oración jugó un papel determinante en aquel acto de liberación que experimentó Eliseo, el siervo y por supuesto el pueblo de Israel. Pero hoy miraremos el tremendo papel que también va a jugar la obediencia para que la liberación sea obrada. Bajo el título Liberación a través de la obediencia, Pastor Pérez, ¿qué le parece si nos remontamos allá a los días del profeta Daniel para ver la prueba que le fue dada a él y a sus 3 amigos? Leamos aquí la palabra de Dios, hermanos y amigos, capítulo 3, versículo 4 al 6 del libro de Daniel. Dice aquí la palabra de Dios: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el señor Nabucodonosor ha levantado. Dice el versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí encontramos el edicto, la orden, hemos leído hasta aquí, y el versículo 12 de ese mismo capítulo sigue diciendo la palabra de Dios, nos da a nosotros qué fue lo que pasó allá en aquel grandioso día. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí vemos la respuesta. Vamos a ver en qué consiste ahora después. ¿Qué pasó? Estos jóvenes, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Vamos a ver. Podemos... Sí, yo creo que el pastor Lopera es el que mejor nos pudiera responder acerca de las respuestas que dieron estos 3 jóvenes
ante aquel desafío que les presentaba. Sí, vemos el cuadro, antes de leer esos textos, vemos el cuadro de un rey que obviamente no era creyente en el Dios todopoderoso y eterno, que es el Dios que adoraban los hebreos, o sea, esos 3 jóvenes hebreos, que en este caso se llamaba Nabucodonosor, un rey pagano. Babilonia, una nación pagana politeísta que adoraba a muchos dioses, y entonces este rey desafió, vamos a decirlo así, desafió al verdadero Dios. ¿Y por qué decimos que desafió al verdadero Dios? Porque si usted va a un capítulo antes, el capítulo 2 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño él soñó, el sueño era una estatua multimetálica, o sea, una estatua de 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. Y entonces, obviamente, Dios le mostró a Nabucodonosor una estatua de 4 metales y de barro cocido los pies junto con hierro. Y entonces, ese era lo que Dios le había mostrado a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor en el capítulo 3 dice, Dios dice, pero yo pienso. Esa es una actitud nabucodonosónica, le llamamos nosotros aquí en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor dice, yo voy a levantar una estatua, una imagen, pero de oro puro, desde la cabeza hasta los pies. Y voy a firmar un edicto para que esa estatua, cuando sea dedicada, todo el mundo se postre y adore esa estatua. Y cuando digo todo el mundo, es que en ese entonces el reino de Babilonia era el imperio más poderoso de esta tierra en ese entonces. Y entre ese grupo que estaban allí se encontraban esos 3 jóvenes hebreos que estaban allí cautivos. Y dice que el versículo 6 que leyó el pastor Pérez, me gustaría, pastor Orlando, si usted me lo permite, que leyésemos parte del versículo 7. ¿Por qué? Porque se tocó una música. Se tocó música y el mensaje del mensajero, del pregonero, decía, todos los pueblos, naciones y lenguas, dice, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí estamos hablando, el cuadro que estamos viendo aquí, no sé si es familiar para nosotros, pastor Pérez, pastor Orlando. Esto era como un orden mundial, ¿verdad? Porque eso es lo que va a tomar lugar en el tiempo del fin. Un gobierno mundial. Exacto, un gobierno mundial. Pero noten lo que sucedió cuando eso tomó lugar, cuando todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron esa estatua. Lo que sucedió en los versículos 16 al 18. Usted me dijo que leyera esos textos, Claro ¿verdad? que sí. Claro. Cuando el versículo 12 leía el pastor Pérez que había unos varones judíos que se llamaban Sadrach, Mesad y Abednego, las personas vinieron ante el rey y le dijeron, mira, hay 3 varones hebreos que no obedecen tu edicto, que no se postraron ante la imagen. Nabucodonosor dijo, tráigame a esos muchachos, quiero hablar con ellos. Cuando ellos estaban delante de la presencia del rey, el rey más poderoso de la tierra en ese entonces, el monarca más poderoso, que se llamaba Nabucodonosor, dice el versículo 16 de Daniel 3, Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, Nabucodonosor les dijo a esos 3 jóvenes hebreos, mire, yo voy a ser condescendientes con ustedes. Les voy a dar una segunda oportunidad. Y es por eso que dice que ellos dijeron, no es necesario que te respondamos con respecto a este asunto. He aquí, le dijeron al rey más poderoso de la tierra que no creía en Dios, porque era un rey pagano. Y créanme, queridos amigos y hermanos, pastor Pérez, pastor Orlando, en esos tiempos, ese rey Nabucodonosor se creía que era como un Dios en esta tierra. Dice, he aquí, nuestro Dios, o sea, no el Dios tuyo, no los dioses paganos de Babilonia, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oigan, eso es fe, eso es confianza en Dios, lo que hablábamos en el día de ayer. Eso es conocer el carácter de Dios. Esos jóvenes habían aprendido, aún en su tierna edad, habían aprendido a conocer a Jehová. Habían aprendido a conocer al verdadero Dios. Y esto es un llamado para los jóvenes.
los jóvenes cristianos que nos están viendo en estos momentos, que están escuchando este programa. Joven, consagra tu vida al Señor. Aprende a conocer a Jehová. Haz de Jehová tu Dios, tu Creador, tu Redentor, tu amigo fiel en tu vida. Interesante. Yo lo que quería añadir es que aquí vemos que el problema de todo aquello era que Satanás, quien estaba detrás de este rey malvado, pagano, quería llevar a estos jóvenes hebreos a incurrir a una falsa adoración. Fíjense, la adoración ha sido el principio de todo el pecado. Satanás en el cielo quiso que los ángeles le adoraran a él, tomar el trono de Dios. Caín y Abel demostraron quién fue y quiso rendir la verdadera adoración. Sabemos la historia. Caín quiso adorar a Dios a su antojo, a su manera, como él pensaba. Abel adoró a Dios como Dios lo había indicado. Aquí este rey quería o pretendía que estos 3 jóvenes hebreos y que todas las naciones se le adoraran y adoraran sus dioses, sus ídolos. O sea, que violasen la ley de Dios. Que violasen la ley de Dios. Esto es muy importante, porque el gran conflicto allá en Apocalipsis se presenta, va a girar a quién estaremos adorando o a quién estaremos nosotros obedeciendo. La obediencia implica a quién estamos adorando. Por eso, esta imagen que levanta Nabucodonosor es un símbolo, es algo en miniatura de lo que mundialmente se estará llevando a cabo muy pronto. No solamente en Norteamérica, en el mundo entero se levantará la imagen de la bestia de nuevo. La adoración del domingo. Y de acuerdo a esta historia bíblica, si la historia se repite, como dice Eclesiastés 1:5 y 3:15, vamos a ver también que una ínfima minoría de todo el planeta Tierra es que se van a mantener leales a la verdadera adoración, al Dios del cielo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No sé si ustedes notaron. Aquí cuando el pastor leyó el versículo 7, el edicto venía, dice, para que todos los pueblos, lenguas, Naciones. mostraran y naciones adoraran. Igual que allá en Apocalipsis 14, allá se menciona que el edicto de la marca de la bestia, la imposición, todo el día falso de adoración del domingo, se va a imponer a todas las naciones, lenguas y pueblos. Y solamente un puñado de hombres y mujeres que serán el antitipo de esos hebreos, de esos 3 jóvenes hebreos. Fíjense que yo pregunto, ¿cuántos judíos no estarían ya viviendo en Babilonia? ¿Por qué no se registra aquí la historia de ellos? Oh, mis amigos y hermanos, cuánto más nosotros seamos leales a Dios. Estos 3 jóvenes se escribieron de ellos porque decidieron en un momento de crisis ponerse del lado de la justicia, adorar al verdadero Dios. Amén. Estamos dispuestos, estamos nosotros, como ayer estudiábamos, conociendo ese carácter de Dios, porque muy pronto, hermanos y amigos, este gran conflicto irá terminando y terminará alrededor de cuál Dios vamos a adorar. ¿Adoraremos al Dios de este mundo o seguiremos al Cordero por donde quiera que va? Es una pregunta muy seria que debemos estar haciendo nosotros, y el Señor nos va a librar, Claro. como Amén. libró a los jóvenes hebreos. Amén. Hermanos, no cabe duda de que aquí estaba involucrado la conciencia. La libertad de conciencia estaba siendo amenazada por un gobernante. Pero miren ustedes la actitud de los hebreos. No vamos a obedecer tu orden, no vamos a respetar esto que estás proponiendo, porque la libertad de conciencia era algo muy sagrado para ellos. Yo a veces, cuando un hermano me pide una carta, porque dice que la va a presentar en el trabajo para que le den el sábado, yo le digo, hermano, yo voy a hacer la carta, pero es importante
su conciencia. ¿Qué usted va a hacer si, aún llevando la carta, su empleador le dice que no? Ese es un asunto de conciencia suyo ahí. Estamos viviendo en un tiempo donde, hermanos, tenemos que cuidar mucho que esta libertad de conciencia, que aunque se vea amenazada por todas partes, debemos cuidar mucho de que nosotros, hermanos, respondamos como los 3 hebreos. No vamos a ceder. Amén. Y cuando, por ejemplo, entrego la carta para que me den el sábado y me dicen que no, y que por lo tanto tengo que ir a trabajar si quiero conservar el trabajo, hermanos, necesitamos tener la actitud de los 3 hebreos y decir, entonces muchas gracias, no sigo trabajando más. Y allí le dejamos a Dios que Él pelee la batalla por nosotros. Amén. Mire lo que dice el don profético hablando de esta experiencia de los hebreos con Nabucodonosor. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 334, dice, la conciencia con respecto a las cosas de Dios es un tesoro sagrado en el cual ningún ser humano, no importa cuál sea su posición, tiene derecho a entremeterse. Por muy grande que sea el gobernante X de un país, si impone algo que va contra nuestra conciencia y la manera correcta de adorar a Dios, hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes como los 3 hebreos. No se tienen que entrometer en asuntos de conciencia ningún gobernante ni ningún prelado religioso. Dice que Nabucodonosor le ofreció a los 3 hebreos otra oportunidad y cuando la rechazaron se puso muy violento y ordenó que se calentara el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Les dijo a los cautivos que los echaría dentro del horno y, llena de fe y confianza, vino aquella respuesta. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Amén. Y si no lo hace, bien, nosotros de todas maneras nos hemos consagrado a un Dios fiel. Amén. Wow. Gloria a Dios. Hermanos, esta es la actitud de obediencia la cual el Señor estaba mirando que sus hijos mostraban ante aquel rey pagano. Y al mirar eso, Dios, ¿qué hizo Dios, Pastor Lopera? Wow, es que Dios pudo recompensar esa fe tan gloriosa. ¿Cómo Dios no iba a recompensar una fe tan maravillosa? Una confianza absoluta que depositaron estos jóvenes hebreos en Él. Imposible. Leemos entonces los textos de Daniel Sí. 3, 19 Sí. al 27. Exacto, miremos cómo Dios obró ahora al ver a sus hijos tan fieles y obedientes. Dice Daniel, capítulo 3, versículos del 19 al 27, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Esa es la ira del dragón que se va a desatar en contra de los hijos fieles de Dios en el tiempo del fin. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Yo me imagino, eso es decir, una prueba terrible. Sí. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, o sea, estaba sentado sobre su trono, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo 26 nos dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Este hombre reconoció de que había un Dios todopoderoso y Amén. eterno. Así es. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Versículo 27 nos dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado.
sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué les parece a ustedes, señores? Esto es maravilloso. Y mire la respuesta, o mejor dicho, el reconocimiento del rey en el verso 29. Dice, por lo tanto, dijo el rey Nabucodonosor después de haber visto esta gran liberación, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Alabado Bendito sea el Señor. Amén. Aquí vemos, hermanos y amigos, lo importante que es nuestro testimonio. La razón por la cual que este rey, juntos nos imaginamos con otros partes empleados que él tenía, pudieron llegar a reconocer cuál es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque estos tres jóvenes dieron muestra de que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es importante, a veces nos olvidamos que nuestro testimonio en el hogar, a veces nos quejamos de nuestros hijos, pero ¿cuál ha sido el testimonio que nuestros hijos han visto? A veces nos quejamos de nuestras esposas o esposos, pero ¿cuál ha sido el testimonio? Hay innumerables historias. Esta historia que estamos trayendo aquí, Dios nos la ha dejado para recordarnos que sí que debemos ser fieles y que esa fidelidad va a dar fruto de obediencia para otros que sin nosotros saber, se imaginarían ustedes, se estarían imaginando esos tres siervos, tres hebreos, esclavos, que llegarían a través de su testimonio, lograr que el mismo rey, recuerden aquel verdugo, aquel rey que había tenido el poder de unir a todas las naciones, pudiese llegar a ser también, por su testimonio, un siervo del Dios Altísimo. Si algunos estarán pensando, sí, pero después también tuvo Dios que ponerlo a comer grama, por ahí hierba. Sí, mis amados, pero no podemos minimizar, no podemos limitar el poder de Dios. Amén. Hermanos, seamos fieles a Dios. Así es. En nuestros hogares, en las iglesias, en nuestro trabajo. Y esa fidelidad, ese testimonio hará que otros vengan al conocimiento de la luz y acepten la verdad. Amén. Dios nos prueba con cosas pequeñas diariamente. Porque esta prueba que nosotros vemos allí reflejada en el cuadro de Daniel capítulo 3 fue una prueba muy grande. No sé si alguno de nosotros estaremos preparados para confrontar una prueba de este calibre. Pero Dios nos prueba con cosas pequeñas diariamente. Y muchos de nosotros, o tal vez muchos profesos cristianos, fallan, pierden la confianza en Dios. Jesús, cuando Él venga por segunda vez, va a reunir a todas las naciones, de acuerdo a Mateo capítulo 25, y le va a decir a un grupo, bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Amigos y hermanos, no necesitamos tal vez una prueba semejante a la que Daniel, a la que estos tres jóvenes compañeros de Daniel tuvieron que enfrentar, a ese horno de fuego ardiendo. Dios te prueba a ti cada día con cosas pequeñas. En el hogar, por ejemplo, tú eres muy puntual para llegar a tu trabajo todos los días a las 6 de la mañana o todos los días a las 5 de la mañana y ponchar tarjeta, pero llegas tarde todos los sábados a la iglesia. Llegas a las 10, 10 y media de la mañana a un culto. Dios te está probando con esas cosas pequeñas. Si no eres fiel en lo pequeño, ¿cómo vas a ser fiel en lo grande cuando venga el tiempo de angustia de Jacob en el día del tiempo del fin? Tremendo. Si Jeremías dijo, si con los de a pie no ha podido correr, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? Así es. O sea, es muy importante entonces que aprovechemos este tiempo de paz, porque quizás más antes de lo que pensemos va a ser una sorpresa agobiadora, digo la sierva del Señor, que vendrá para el pueblo y para el mundo. Hermanos, hoy es el día de prepararnos, hoy es el día de conocer, como decíamos en la lección de ayer, el carácter de Dios. Amén. En nuestras vidas.
para cuando lleguen estas pruebas. La ley dominical nacional, hablamos muchas veces de ella como algo que va a ser ligero. No, mis amados, va a llegar a un punto tal que aquellos que aún quieren librar su vida, la perderán. Pero, alabado el nombre de Dios, como estuvieron espiritualmente hablando estos tres jóvenes hebreos, pasaron por la muerte. Pasaron por el... O sea, la muerte física temporal. Porque ellos dijeron, si no nos libra, vamos a ser quemados. Está bien. Porque ellos sabían que el secreto de su vida estaba en ser leales a su Dios. Amén. Hermanos, como dice la lección de hoy, pues prácticamente se ve que la obediencia tiene una gran recompensa. Amén. Y por lo tanto, nosotros seamos obedientes, mis hermanos, en todo. Amén. Seamos obedientes desde ya en todo lo que el Señor nos manda. Miren cómo el Señor nos anticipa la forma como Él va a recompensar a los obedientes. Dice el Espíritu de Profecía en Notas Biográficas de Elena de White, página 361, que debemos proponernos ahora. ¿Cuándo? Ahora. Como lo hicieron Daniel y sus compañeros en Babilonia, que seremos leales a los principios, venga lo que viniere. El horno de fuego ardiente, calentado 7 veces más que el ordinario, no hizo que esos fieles siervos de Dios se apartaran de la lealtad a la piedad. Ellos permanecieron firmes en el tiempo de prueba y fueron arrojados al horno, pero no fueron abandonados por Dios. Vieron a un cuarto personaje que caminaba con ellos entre las llamas y salieron del horno sin que se sintiera ni siquiera olor a fuego en sus vestimentas. Amén. ¿Y quién sería ese cuarto personaje? Jesús. Definitivamente. Jesús mismo. El mismo Nabucodonosor pudo ver que era diferente. Él era, dice, es el hijo de los dioses. Claro, porque él no conocía otra cosa que los Exacto. dioses paganos. Así es. Pero qué bonito es leer en la Biblia que llegó a conocer y aceptar al Dios verdadero. Amén. Al Dios de Así Abraham. es. Pastor Orlando, me Sí. llamó mucho la atención esa cita que usted leyó. Esta frase dice, fueron arrojados al horno, pero no fueron abandonados por Dios. Así es, amén. Yo hago una pregunta, ¿cuántas veces Dios nos permite a nosotros que pasemos por circunstancias adversas? ¿Cuál es nuestra actitud, querido hermano o hermana que me escucha en esta hora cuando estás pasando por una prueba? Muchos se desesperan, muchos empiezan a gritar y se desesperan, pero sabes que a veces Dios está permitiendo que tú estés pasando por ese horno. Es el mismo Dios. La gran mayoría de nosotros cuando estamos pasando por una adversidad le echamos la culpa al diablo. Pero no es así, querido hermano y hermana. Es Dios mismo que está permitiendo que tú pases por ese horno, esa prueba, para que tú aprendas a desarrollar una confianza en Él. Dice ahí claramente esa cita, claramente dice que fueron arrojados al horno, pero no abandonados por Dios. Dios nunca te va a abandonar, querido hermano y hermana, si tú aprendes a confiar en Él. Amén. Muy importante. Bueno, termino entonces con la última declaración del don profético en nuestra elevada vocación, página 360. Dice, si a vosotros se os pide que paséis en el horno de fuego en el nombre de Cristo, Jesús estará a vuestro lado. Amén. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice Isaías 43:2. Y esta promesa, entonces, se vio que se cumplió acá con los hebreos y está garantizado que se va a cumplir con nosotros si somos obedientes. Amén. Amén. Los jóvenes hebreos conocían esa promesa y se aferraron a esa promesa de Isaías 43:2. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos y amigos, aferrarnos a todas las promesas del Señor Jesús que están en su palabra. Como dice el himno, el maravilloso himno de nuestro himnario adventista, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Amén. Amén. Y ahí, al terminar esa cita, lo que leíamos en Isaías, usted leyó, pastor enamorado, 43:2, es para ti. Exacto. Esa promesa. Amén. Es para nosotros. Agarrémonos de esa promesa. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, muchas gracias porque otra vez nos vienes a dar este ánimo de cara al conflicto en el cual nos vamos a ver enfrentados con respecto a la adoración. Señor, ¿cómo está garantizado que si somos obedientes, la recompensa vendrá? Pero también, Padre,
la actitud que tengamos debe también, desde ya, hacernos saber que debe haber de parte nuestra decisión. De que si tú nos quieres librar, gloria a tu nombre. Amén. Y si no nos quieres librar, pues si con la muerte servimos mejor a tus propósitos, gloria a tu nombre también. Amén. De manera, Señor, que danos el espíritu de los 3 hebreos, la Amén. actitud de ellos, la de ser obedientes y determinados a que pase lo que pase, venga lo que venga. Señor, nosotros te seamos leales y fieles. Ayúdanos a ser obedientes para que experimentemos la gran liberación que has prometido. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.